como hasta ahora lo ha hecho. Que si alguno está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, sea sanado. Gracias queremos darte, amado Señor, por la inteligencia y la sabiduría que solo usted puede darnos. Dale, Señor amado, a tu tiempo, Señor, el fruto en estas semillas, Señor amado. Gracias, Señor. Amén. Bueno, chicos, vamos a empezar con la exposición. Vamos a ver si su compañerita está aquí, que es la que le toca la exposición a Alinson Valverde. Voy a dejar abierto el audio para que ella pueda empezar con su exposición. Alinson, tienes abierto el audio un ratito. A veces esto se cruza. Vamos a ver aquí. Me dices, Alinson, si tienes abierto el audio. Ok, empezamos, Alinson. ¿Tienes abierto el audio, Alinson? Puedes empezar. Dios te bendiga. Bueno, ahí sí me escuchan bien. Sí, te escucho muy bien, Alinson. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días, maestra. Hoy voy a hablar sobre el relato de terror y su característica. Okay. El destreza es interpretar un texto literario desde la característica propia del género al que pertenece. Muy bien, Alinson. ¿Su tema? El relato de terror. ¿Qué es relato de terror y su estructura? ¿Qué es relato de terror? Es un cuento de terror o relato de terror. Es una narración por lo general breve perteneciente al ámbito literario o al popular, que buscan ocasiones al lector sensación de miedo y de angustia, a través de la creación por lo general de situaciones imaginarias, fantasía o sobrenaturales. Estructura del relato de terror. Las estructuras del relato de terror son título, inicio, desarrollo, nudo y desenlace o final. Estructura del cuento de terror. Título. Relaciona directamente con el cuento o engancha al lector. Introducción. Plantea al escenario donde ocurre la acción y los personajes que intervienen. El desarrollo. Acción que los personajes llevan a cabo. El nudo. Conflicto al resolver. Desenlace. Resuelve al conflicto y restituye el equilibrio en el relato. Ya, ok. Un momento, Alinson, ya te voy a dar el pase. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Como decía la destreza, interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece. ¿Qué características debe tener un relato de terror? Lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora estamos viendo específicamente su estructura o partes. En la lectura pasada leímos un relato de terror. ¿Cómo reconocemos cuando es un relato de terror? Porque automáticamente las cosas como que empiezan bien, pero luego van cambiando los sentimientos. Y cuando hablábamos de esta lectura, que era El gato negro,
Al principio, en el cual se centraba esta obra, era un hombre muy tranquilo, pero en su niñez él comienza a relatar desde la cárcel donde él estaba preso. No sabemos si a lo mejor iban a matarlo, porque hay países en los cuales hay pena de muerte, pero él quería contar su historia. Y su historia fue que él desde muy niño, como estuvo huérfano y todo lo demás, se fue a vivir con unos tíos y etcétera, y pasó muchas situaciones, violencia, etcétera. Cuando él se casa, dice que él amaba mucho los animales, pero debido a su alcoholismo, ¿verdad? ¿Qué sucede con el alcoholismo? Hace que las personas cambien su temperamento, porque el alcoholismo ataca automáticamente a nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso se altera rápidamente, las neuronas empiezan a morir y por lo tanto ya no controlamos nuestras emociones, porque el alcohol es también una droga. Y ya la situación, el matrimonio feliz se convierte en un matrimonio de terror. Y uno de los escritores más sobresalientes de esta obra fue Allan Poe. Allan Poe porque él también vivió una situación similar, entonces él se enfrascó o direccionó el escribir, porque él era un escritor, relatos de terror, también llamados novelas de terror, también llamados así. Y por lo tanto, ¿cómo yo reconozco si es un relato de terror, novela de terror? Cuando la narración no, algunas pueden ser breves, algunas un poco extensas, y busca que el lector sienta miedo, sensación, angustia, de que qué pasó, qué sucedió, por qué esa vez, por qué mató al gato, que el gato tenía culpa de algo, y cuando él mata a la esposa por querer hacerle daño al gato. Entonces, rápidamente nosotros levanta sentimientos de que, ¿por qué lo hace? ¿Por qué tiene que hacerle daño a alguien? Entonces, el relato de terror, también hay otros relatos de terror que son más fuertes, en los cuales el lector en esta ocasión tiene miedo y angustia a través de cada situación que se va dando. También de allí recuerden que nacen esas películas de terror que son llevadas al cine, aún al teatro, y son fuertes. A muchos les gustan, por mi parte a mí no. Y también hay situaciones en las cuales te da la oportunidad de imaginarte qué está pasando, como cosas sobrenaturales, cosas de demonios, cosas que también te hacen que te lleven al filo del suspenso. Y la estructura es como en la novela de aventura. ¿Se acuerdan de la novela de aventura que nosotros conocimos? Tiene el título, el inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace. Es importante que en toda estructura debe haber el título de nuestra novela del terror, que debe estar enganchada. Una vez que el lector lea, por ejemplo, el gato negro. A mí cuando yo leí el gato negro ay, los gatos negros dicen que son de mala suerte, que será que en algún lugar había un gato negro y este gato hacía maldades. Mira, y no era así, era diferente. Introducción es cuando rápidamente te hacen un preámbulo de todo lo que van a ver dentro de esta obra magistral. El desarrollo son las acciones que se van dando de cada uno de los personajes que intervienen en el relato del terror. En el nudo es el conflicto en sí que hay que resolver y al final el desenlace. Un desenlace en una novela del terror o un relato de terror no es que va a quedar todos felices y vivieron para siempre y se fueron a pasear y se casaron como en los cuentos de hadas. No, así es el final de un cuento de terror. Y tenemos las preguntitas de todos los que yo vi que estaban atentos y que voy a monitorear nuevamente para ver esas cámaras que deben estar encendidas. Y cuando hablamos del género, no en lo que es cuentos, leyendas, novelas, pertenecen, recuerde, al género literario en sí, narrativo. Recordemos eso, no podemos olvidarlo. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es el género, ¿a qué género pertenece el relato de terror? ¿A qué género
pertenece, Domínguez su cámara por favor, si no lo voy a sacar de la clase, ¿a qué género pertenece el relato de terror? Nayeli, ¿tienes abierto el audio? Allí mira. Profe, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ya, pertenece al género literario y popular. Ya, muy bien. Recuerde narrativo, sí, porque se narra. Siguiente pregunta. Estructura del relato de terror. Nómbremelas todas que luego yo voy haciendo una a una pregunta. Estructura del relato de terror. Estructura. ¿Me escucha a mí? Ya. Me esperan. Yo les voy, no me abran el audio. Yo les voy nombrando. Porque recuerda que yo lo estoy calificando aquí. Entonces usted tiene que esperar. La preguntita es para Santana. Jacome Santana. Buenos días, hermana. Hola, Dios te bendiga, Jacome. Cuéntanos la estructura, ¿cómo es? La estructura es título, introducción, desarrollo, nudo y desenlace. Ya, muy bien, Jacome. Cierre, por favor. Quiero que me hablen de la introducción. ¿Qué debe ir en la introducción? Y esta preguntita es para Jean-Pierre. ¿Qué debe ir en la introducción, Jean-Pierre? ¿Me escucha? Sí, Jean-Pierre, te escucho. Plantea el escenario donde ocurre la acción y los personajes que intervienen. Muy bien, Plaza, así es. Ok, criatura, cierra, por favor. ¿Qué debe ir en el desarrollo? Y esta pregunta es para Dulce. ¿Qué debe ir en el desarrollo? ¿Qué debe ir en el desarrollo? Tienes abierto el audio. Ok, entonces la misma pregunta se la voy a hacer porque Dulce no me contesta. La misma preguntita se la voy a hacer a Paula García. Paula García. ¿Qué sucede en el desarrollo? Por favor, cierren el audio, solo Paula está hablando. La dueña de aquí dice que han comprado como 35 más de un Cierren el audio. Vamos, Paula. ¿Tienes abierto el audio? Ahí está abierto, allí. Ya, te estoy escuchando, Paula. ¿Tienes abierto el audio? ¿Qué debe ir en el desarrollo? Tienes abierto el audio porque ya lo abriste y te escuché. Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad a otra compañerita porque no contestas. César León. César León. Allí César, abre el audio. Silencio. Buenos días. Hola César, buenos días. ¿Qué debe ir en el desarrollo? Deben ir los sucesos. Muy bien, los sucesos o acciones. Muy bien, César, muy bien. Y por último, nos vamos al desenlace. Y esta pregunta es para Julio. Julio. Julio Pérez.
Julio, la pregunta es para usted. Creo que no tiene audio porque no me está escuchando. La misma pregunta. Como Julio no me escucha porque no tiene audio, no sé qué pasó. Es para Abraham Verde Soto. Abraham Verde Soto, la misma pregunta. Cuero, ¿está bien cómodo allí? Tenga la bondad y siéntese. Recuerde que la clase debe tenerla sentado, no acostado, por favor. Abraham, te dejo abierto el audio, criatura. Allí, Abraham, ahí mira. Se puede abrir el audio. Nada, no se puede. Otra vez, allí. Nuevamente, inténtalo, allí. No. No puede, ok. Entonces, la misma pregunta es para Franco. Franco, abre tu audio. Abre tu audio, hijo. Allí mira. Abre. Trata de abrir allí. No te escucho. Tienes cerrado, tienes que abrir. Ariana, te dejo abierto el audio. En el desenlace va el final, que puede ser de emoción, suspenso. La conclusión del problema, eso va en el desenlace. Sí, así es, Ariana. Ok, tienes tus puntos. Siguiente pregunta. ¿En qué se basan los relatos de terror? ¿En qué se basan los relatos de terror? Y esta preguntita es para Soriano. ¿En qué se basan o en qué están basados los relatos de terror? Y esta preguntita es para Soriano. Soriano, abres el audio, por favor. Ok. En miedo y angustia. Sí, miedo, angustia. Muy bien, Soriano.